Ya habíamos visto el caso de sin inflación y sin financiamiento. ¿Sí me siguen? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Sí, lo escucho. Bueno. Entonces, lo que sigue es el caso sin inflación, pero con financiamiento. Vamos a tomar en el ejemplo los mismos datos, solamente que como hay financiamiento, pues implica que nos van a cobrar una tasa de interés y vamos a usar a pagar con cantidades iguales al final de cada año. Y ahora, como el préstamo, normalmente la tasa de interés pues ya nos incluye la inflación. Aquí está el dato de la inflación para pues descontar la inflación de lo que se va a estar pagando y ver cuánto se estaría pagando de realidad. A ver. Entonces, lo primero sería básicamente igual. Todos los ingresos se multiplican, sacan multiplicando las unidades por el precio. Los costos también, multiplicando el costo variable unitario por las unidades. Después, con eso ya tienes el costo variable. Sumamos el costo fijo más el variable. Para la depreciación en línea recta también sería lo mismo. Solamente aplican la fórmula para cada activo. Llegarían a los valores en la depreciación y su suma, ¿no? De hecho, para los datos de su proyecto, se supone que todo eso ya lo tienen hecho. Ahora, va a empezar aquí la diferencia en la tasa mínima aceptable de rendimiento. Eso también ya lo vimos cuando vimos el tema de la tasa mínima aceptable de rendimiento. Si tenemos el caso de sin inflación y con financiamiento, entonces a la tasa de la institución financiera o del banco que incluye la inflación, tendríamos que quitarle la inflación. Entonces, si tenemos una inflación esperada del 4%, aplicamos esta fórmula para quitarle la inflación, ¿no? Y como ahora tenemos dos tasas, la de los socios y la del banco, hay que distribuirlo, hay que sacar la tasa ponderada. Aquí como dato ya teníamos qué porcentaje aplica a los socios y qué porcentaje banco, préstamo. Entonces ya saben, la aportación por el porcentaje que aportan nos da los rendimientos. Nos da pues lo que aporta cada uno. Creo que esta partecita no se los había puesto en los ejemplos, pero pues estaba implícito, ¿no? Que esto por el total de la inversión nos daba cuánto aporta cada uno. Aportación por la tasa mínima, sin inflación, ya nos da los rendimientos. Y aquí solamente yo hago la suma de los rendimientos para sacar la tasa mínima aceptable global mixta. En el ejemplo, si se acuerdan, tenían hasta la tasa promedio ponderada, ¿no? Que te da lo mismo. Ya que tenemos la tasa mínima, como es el caso con financiamiento, hay que sacar la tabla de amortización. Y aquí es donde, bueno, si nos vamos a hacerlo muy exacto, mi forma de verlo más correcto sería, sacamos la anualidad,
Ya tenemos los pagos iguales a 5 años. Ya saben, calculamos sobre lo que pedimos prestado y fíjense, solamente sobre lo que se pidió prestado es la parte que aporta el banco, 369 en este ejemplo. Solamente este es el préstamo. Aplicamos le aplicamos la tasa de interés, el pago menos la tasa de interés, nos sale la cuota de amortización. La cuota de amortización se la restamos al capital pendiente y ya nos da esto. Y así continuamos hasta que llegamos a hacer. También esto ya vimos ejemplos cuando vimos las tablas de amortización. Ahora, también en su momento les había dicho que el pago de intereses genera IVA. O sea, aquí estoy sacando el IVA del pago de los intereses y lo que realmente estaríamos pagando en total sería esto, el pago de la anualidad más el IVA. Veamos aquí el pago total. Aunque en realidad nosotros vamos a registrarlo de dos formas. Bueno, en la tabla de amortización en dos partes. Lo que sería los gastos financieros, que aquí incluiríamos el IVA en los gastos financieros, o sea, el pago de intereses más el IVA. Y la cuota de amortización, que es el pago del préstamo, ¿no? Es este. Ahora, estos dos, tanto este como este, pues son cifras que se calcularon tomando en cuenta ya la inflación. O sea, lo calculamos con una tasa que ya contenía la inflación. Entonces, tal vez lo más adecuado sería que a esto le descontemos la inflación, a esas cifras. Para descontarles la inflación de forma rápida, lo que tendríamos que hacer es esto. Cada una de las cifras las dividimos entre 1 más la inflación, a la 1 para el primer año, a la 2 para el segundo, a la 3 para el tercero, etc. Y así ya sacaríamos tanto la cuota de amortización, o sea, el pago del préstamo, ya descontando la inflación futura, para verlo todo en precios presentes, y también en los gastos financieros. Esto es lo que estaríamos pagando cada año, ya esta cifra tal cual, pero si lo pasamos al presente, descontando la inflación, pues esta es la tasa de inflación, ya nos queda esto. ¿Sí me siguen ahí? Sí, profesor. Sí. Pues ahí, para hacerlo más exacto, más preciso, en la forma en que se tendría que tomar en cuenta, el caso de confinanciamiento, bueno, sin inflación y con financiamiento, pues se tendría que hacer esto. Aunque si se llega a ir un examen de título, muy probablemente solamente tengan que sacar la tabla de amortización. Yo para no tener diferencias, cuando me toca hacer exámenes a título, les lo pregunto todo por separado, para que no esté nada en los. Pero bueno. Entonces, estas serían las cifras que van que yo pondría en el flujo neto de efectivo, para entender todas las cifras sin inflación. Entonces, los ingresos anuales ya los sacamos, multiplicando cantidad por el precio. Los costos anuales, la suma de costos fijos y variables, todas sacadas solamente variables, cantidad por el precio y costos fijos iguales a todos, ¿no? La depreciación, todas iguales, depreciación en línea recta. Los gastos financieros serían esto. Estas cifras que sacamos sin inflación y que ya tengan el IVA, ¿no? Y acá abajo el pago del préstamo también son las cifras que sacamos aquí sin inflación ya. Pues con esas cifras se construye el flujo neto de efectivo. En ingresos, menos costos, menos depreciación, menos gastos financieros, nos da la utilidad antes de impuestos,
A esta le calculamos el ISR y el PTU. Restamos el ISR y el PTU, nos da la utilidad neta. A este le sumamos la depreciación, le restamos el pago del préstamo y llegamos al flujo neto de efectivo. Pasamos a valor presente el flujo neto de efectivo. Acuérdense que estoy contemplando que el valor de solvamento es igual a 0. Ya obtenemos el valor presente neto, ¿no? Como es mayor que 0, se acepta. Algo muy importante aquí. Se supone que estamos haciendo la evaluación de la inversión de los socios, nada más, en realidad. El préstamo ya se pagó antes de sacar el flujo neto de efectivo. Eso ya se pagó, tanto los intereses como el préstamo. Ya solamente vamos a estar evaluando, esto es lo que le toca para la inversión de los dueños de la empresa. Entonces, como solamente vamos a estar evaluando la inversión de los socios, pues solamente tomamos en cuenta aquí como valor de inversión a de los socios. Y aquí yo estoy contemplando la tasa mínima aceptable de rendimiento de los socios nada más. Como es el caso sin inflación, pues sería la tasa mínima sin inflación. Ahora, ahí, si consultan el libro de Bajo Urbina, pues va a haber una diferencia, porque recuerdo que él toma la tasa mínima global mixta. La tasa mínima global mixta está contemplando el pago al banco, y eso ya se hizo. Así que por eso no tiene sentido, ¿no? Pero sí, yo les aviso que yo lo tomo así, para que tomen nota, ¿no? Si ven algún otro criterio, pues ya lo sabrán, ¿no? Pues ahora sí, con esos datos, la tasa de los socios nada más y la inversión que hacen los socios, sacamos el valor presente neto, nos sale esto. Para la tasa interna lo mismo, inversión nada más de los socios y buscamos la tasa de rendimiento que hace que esto se iguale, ¿no? Ya saben, esto lo hacen en Excel. Solamente dejen su planteamiento escrito, así como está aquí, y ya les sale esto. Como es mayor que la tasa mínima, aceptamos el proyecto también. Y el costo-beneficio es igual que vimos el caso de la clase pasada, solamente es copiar las cifras que tienen el flujo neto de efectivo, sumando los ingresos, sumando los egresos, y lo pasan todo a valor presente. Aquí también la tasa que utilicen, yo les recomiendo que sea la misma que usaron el valor presente neto y la tasa interna de retorno. Bueno, el valor presente neto, perdón. Más el 7%. Ya llegan a la cantidad y la dividen para el costo-beneficio, ¿no? Bueno, ¿alguna duda o pregunta que tengan? ¿Nada? Aquí tampoco se ocupa el valor de salvamento, ¿verdad, profe? ¿En dónde? Para la tasa interna y el valor presente netos, yo les recomiendo que no. Ya les conté por qué, ¿no? Las indicaciones de un valor de salvamento para esto. No tomen en cuenta. Bueno, gracias. ¿Algo más? ¿Nada? Entonces, les paso el apunte, si todavía no lo tienen. Y pues lo que toca hoy es que con los datos de su proyecto hagan su flujo neto de efectivo. Yo espero que ya hayan entregado el del primer caso, ¿no?
Somos 3, 4 y en 83. Ya está. Entonces, hacen eso y ya está. Si tienen alguna duda, me avisan. Aquí me voy a quedar. Sí, profesor, muchas gracias. Sí, gracias.